Pues muy buenos días a todos, reciban un cordial saludo desde esta señal que ya se ha convertido en familiar, que es la señal de Radio Edu Campanario, desde este rinconcito de La Serena, desde donde emitimos y les hacemos llegar lo que sucede en el centro, en el IES Bartolomé José Gallardo de Campanario. Hoy tenemos con nosotros, como pueden estar viendo quienes hayan entrado en nuestra página web, la cara de algunos conocidos, porque han pasado por la radio, de otros desconocidos, y fundamentalmente les llamará la atención pues los uniformes que hoy podríamos decir le dan un tono diferente a este estudio de radio, siempre plagado de niños o bien de personas dedicadas al mundo de la cultura, y hoy precisamente se acerca nuestro ejército. Y antes de nada, pues vamos, Celia Méndez, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, siempre. Vamos a saludar a nuestra orientadora, pero bueno, esta participación, podríamos decir, de nuestras Fuerzas Armadas en una jornada como la de hoy, pues tiene todo un sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido que le habéis querido dar desde el Departamento de Orientación? Bien, pues como nos estabas diciendo, Adolfo, el sentido es bien claro. Hacer la orientación académica y profesional a nuestro alumnado, y en esta mañana hemos estado con el alumnado de cuarto de la ESO y de bachillerato y hemos compartido una jornada con el comandante Borrallo, buenos días, y la subteniente Mende, buenos días. Nos han estado explicando cuáles son esas salidas profesionales en las Fuerzas Armadas Españolas. ¿Sí? Por lo salidas tanto, profesionales que, claro, nosotros por no tener el ejército tan cerca, ¿no?, que o bien nos viene de Talavera, nos viene de Badajoz, de algún otro punto que está en Extremadura, pues nosotros en esta zona estamos un poco como más perdidos, ¿no? Es un mundo muy amplio, es un mundo muy desconocido para los civiles. Lo estábamos hablando antes de encender micrófonos y cuando hemos estado comentando con ellos, porque ¿cómo se componen esas Fuerzas Armadas? ¿O qué diferencia hay entre esos cuerpos comunes y cuerpos generales? Cualquiera de ustedes que les apetezca contestar. Buenos días. Yo le voy a ceder la palabra a Marta, ya que en esto la verdad que para mí es un grato placer ir a dar las charlas con ella, porque domina el tema mucho y ella os va a contar la pregunta que nos hace Celia. Bueno, pues buenos días. Yo quiero dar las gracias al Instituto Bartolomé Gallardo por invitarnos y por acercar la figura de las Fuerzas Armadas a todos los alumnos. Bueno, como hemos dicho, para ingresar en las Fuerzas Armadas depende mucho del perfil que tengamos. El perfil me refiero a la edad y los estudios con los que queremos ingresar. Como les dijimos a los alumnos en la charla anterior, el requisito mínimo para entrar en las Fuerzas Armadas es tener la ESO o equivalente y tener 18 años cumplidos. Además de eso, podemos ingresar a la escala de suboficiales por 3 vías: la vía A, que es la de bachillerato, la vía B, que es la de grado medio, y la vía C, que es la prueba de acceso. Y también podemos acceder a oficiales, al cuerpo general, pues con bachillerato más la EBAU. Todo esto, como digo, para entrar en el cuerpo general. Después también tenemos lo que son los cuerpos comunes, que podemos ingresar a ellos pues con una carrera universitaria, ya puede ser de la rama de ciencias como de jurídicas, etcétera. Hay muchas vías. Todos estos cuerpos comunes, como digo, para acceder a ellos tenemos que hacer una prueba de conocimientos de la carrera que hemos estudiado. Además de eso, tenemos que hacer una prueba de inglés y de pruebas físicas. Y si ingresamos en estos cuerpos comunes, estamos un año de academia. Al finalizar salimos de teniente y podemos realizar nuestra función de la carrera que hemos estudiado, pero dentro del ámbito militar. Con lo cual, por ejemplo, una chica o un chico que haya estudiado, por ejemplo, medicina, veterinaria, psicología, odontología, también de la rama jurídica, como he dicho, pues podemos después trabajar pues de esa misma carrera y dentro de las Fuerzas Armadas, o sea, compaginar las dos cosas, nuestra profesión y la vida militar. Muy bien.
La verdad es que cuando habéis estado informándoles a los chavales en el salón de actos que tenemos en el centro, ¿qué impresión habéis tenido? Es que siempre tenemos como que las Fuerzas Armadas algunas veces como que se abre entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas se abre como una especie de hueco. ¿O habéis sentido acogidos? ¿Pensáis que los jóvenes hoy, la imagen que tienen de las Fuerzas Armadas es algo atractivo donde pueden circular cuando sean mayores con su vocación? Bueno, yo en principio tengo que decir que en toda la provincia de Badajoz, cuando vamos a los centros, la acogida es impresionante, no puedo decirlo de otra manera porque es así. Los alumnos vemos que cuanto más lejanos están de Badajoz, casi parece que tienen más desconocimiento, por una parte lógica, porque en los pueblos más allegados, más cercanos, ya hay bastantes militares que están en la base de Botua o en la base aérea y bueno, el boca a boca también es importante, ¿no? Pero bueno, que lo que quería dejar claro es el recibimiento que tenemos tanto por parte de los directores, profesores, orientadores, orientadoras, que son nuestra mano derecha, digamos. Y no hemos tenido, yo llevo desde el 2017 dando charlas en los centros y al 100% muy buena acogida, no tiene ningún problema. Si tuviera que preguntarles, yo no sé, que se me vienen miles de preguntas a la cabeza, si tuviera que preguntarles qué rama del ejército, o no sé si el aire, el ejército de tierra, la armada, o por ejemplo estos cuerpos que ha generado el ejército en estos últimos, el que está aquí a la orden del día, el que más presencia tiene socialmente, que quizás son el cuerpo que se dedica a las emergencias, ¿no? La UME. ¿Cuál es el cuerpo que más los jóvenes reclaman para entrar? Bueno, aquí en Extremadura lo más desconocido es la Armada, lógico también por otra parte, aunque la Armada se nutre bastante de extremeños, o sea, que tenemos conocimiento de que tienen gente de la provincia de Badajoz bastante. La UME hay que reconocer que es un cuerpo, llamémosle cuerpo, que debido a las tareas que tiene y que desde mi punto de vista lo realiza bastante bien y están bastante preparados, y bueno, es lo que más, no lo que más se ve, sino que tiene tareas relacionadas con catástrofes, con problemas, y bueno, es la que está un poquillo de moda, llamémosle, pero bueno, los tres ejércitos en general y los cuerpos comunes que hemos hablado también realizan ese tipo de tareas, se les ve menos, pero también están metidos en estas tareas. Por ejemplo, ahora en el tema de la pandemia, por ejemplo, en Botua, por poner un ejemplo, yo lo conozco más, ¿no? Pues el personal de NBQ es biológico-químico, ¿vale? Nuclear, las tres iniciales, se han dedicado a fumigar y a desinfectar, digamos, residencias de mayores y centros. Los enfermeros de la base de Botua tengo conocimiento también de que han estado poniendo vacunas en los pueblos también. O sea, que los tres ejércitos han participado, ¿no?, en estas tareas. Entonces, yo creo que en general, englobando el ejército, no podemos hablar de ninguno en especial en estas cosas. En general, todos nos hemos dedicado a cumplir con estas tareas. De hecho, choca mucho la vida militar con la vida de estos jóvenes actualmente, es decir, donde quizás vienen de una sociedad donde como padres y madres les hemos dado todo, quizás tienen una autonomía que no está sujeta a órdenes ni a directrices muy rígidas, y eso ¿cómo se vive después cuando uno entra y dice, oye, que una orden es una orden? Bueno, yo que he conocido la tropa de reemplazo y he conocido lo que son ahora la tropa... Lo digo por lo de la famosa mili, que nosotros sí. A ellos les dice lo de la mili y no sé si algunos sabéis lo que es la mili. ¿Sabéis lo que es la mili? ¿Sí? Bueno, os hacéis una idea, en casa lo habéis oído. Bueno, yo hace poco me hicieron una entrevista del tema porque ya se habían cumplido una serie de años desde que terminó la mili como tal. Yo he tenido muy buenos soldados, cabos primeros de reemplazo en aquel tiempo, y también reconozco que he tenido muy buenos profesionales, y los tengo, ¿no? De hecho,
Entonces, yo la diferencia no la veo en el aspecto de que antes no eran profesionales, pero bueno, cumplían, y lo más importante es tener vocación. Una vez que se tiene vocación, yo creo que no hay problema en este sentido. Uh-huh. Bueno, pues vamos, ¿os parece que escuchemos a los chicos algunas de sus preguntas, a los que han estado en la conferencia y que, bueno, algunos de ellos me han dicho que esto de preguntar delante de tanta gente siempre se hace difícil? No sé, a ver, bueno, yo creo que cuando he llegado a la clase he dicho, ¿quién se viene a preguntar? ¿Quién tenía dudas, no? Bueno, Carmen Murillo, a ver, cuéntanos a ver cuáles eran tus dudas, a ver si las podemos resolver aquí ahora sobre el tapete, ¿no? Ya que nos ha explicado la subteniente Marta Méndez, pues también todo esto de los accesos y las rutas para estudiar una carrera militar o entrar a formar parte del ejército. Cuéntanos, a ver qué dudas tenías tú. Buenos días. Una de mis dudas es que al entrar en un ejército, por ejemplo, con una carrera de sociales o humanidades, por ejemplo, habiendo estudiado filología hispánica, ¿qué función tendría yo en el ejército si llego a entrar? Bueno, cuando hay carreras universitarias, grados universitarios que tienen acceso directamente, por ejemplo, para oficiales. Pero hay otras carreras que a priori no es para desarrollar la carrera en sí que tú has estudiado, sino te sirve como titulación. Entonces, tú podrías entrar, por ejemplo, con esa carrera que me dices, pues para la escala de suboficiales con titulación. Entonces, como tu carrera estaría englobada dentro de la rama profesional de ciencias jurídicas, tú podrías entrar en plazas relativas a esa familia profesional. Entonces, pues podría ser, por ejemplo, de la rama profesional de administración y finanzas, algo relacionado con eso, que son ciencias sociales, ¿sabes? De todas formas, el ejército tiene, cualquiera de los tres ejércitos tiene muchas especialidades dentro de cada cuerpo, ¿no? Entonces, pues como te digo, puedes inicialmente entrar a esa rama profesional, pero luego escoger una especialidad completamente diferente. Por ejemplo, en el ejército de tierra pues tienes una variedad bastante amplia de especialidades, ¿no? Yo, por ejemplo, en aire, mi especialidad es mando y control, que podría tener una salida a esa carrera que tú dices dentro de mando y control, ¿vale? Que en mi caso pues es estar trabajando en una torre de control o en temas relacionados con comunicaciones o incluso temas administrativos, y como los que hago ahora mismo, que es un poco de información. Y en el caso del ejército de tierra... En tierra, por ejemplo, están lo que son las especialidades, está infantería, artillería, caballería, ingenieros, ¿no? De oficiales, de suboficiales. Por ejemplo, tienes infantería mecanizada, artillería ya se divide en artillería de costa, artillería de campaña, ¿vale? Artillería antiaérea, tienen más especialidades. Pero lo que os quería decir, Marta, es que tú has estudiado una carrera, pero luego cuando ingresas en ese cuerpo no vas a trabajar en función a esa carrera, sino ya perteneces a la especialidad que esté relacionada con los estudios que tú hayas cursado militarmente. Claro, es decir, unas carreras sí que vas a trabajar, como por ejemplo lo que os explicaba antes, tanto de la rama sanitaria como de la rama jurídica, por ejemplo, o una ingeniería, ¿vale? Entonces, esos sí pueden trabajar dentro del ejército de la carrera que han estudiado, pero hay otros casos, como podría ser esa que me comentas, que es para hacer otra nueva especialidad dentro del ejército. Te sirve como titulación de acceso, ¿vale? Bueno, ¿te has quedado contenta con la contestación? Sí. Sí, tienes cara de satisfacción, aunque solo te veamos los ojos con la mascarilla, pero los que conocemos sí, se ha quedado convencida. Que cuando no se queda convencida, ya lo sabemos. Bueno, y ahora nos vamos con a ver, Inés. Inés, ¿cuáles son esas dudas que se te han quedado a ti ahí? Buenos días. Y la duda que yo tenía es que yo había oído hablar de la Armada, pero yo creía que la Armada estaba dentro del Ejército de Tierra. Entonces quiero saber un poco la diferencia que hay entre una cosa y otra. Bueno, la diferencia es grande. La Armada, lo más parecido al Ejército de Tierra, llamémoslo, es lo que es Infantería de Marina. Infantería de Marina es, digamos, un cuerpo en el que gente embarcada, nunca mejor dicho, desembarca y más o menos hace la misma función que la Infantería de Tierra, más o menos, ¿no? No es la misma instrucción, pero muy similar.
Y luego el resto de la Armada, lo que no es infantería marina, pues ya es estar embarcado normalmente y hacer funciones más bien en el mar, ¿no? Para que tú más o menos te hagas una idea. Vaya, que el barco es un transporte para ellos, como quien dice, porque después ya sabes, los marines, ¿no? Esto de los marines que están acostumbrados a ver en la tele, ¿no? En las películas. Lo que pasa es que allí le llaman marines y no son marineros, ¿no? No es el marín los marines de los Estados Unidos no son los marineros de España, que a lo mejor eso es lo que os lleva un poco a la duda, ¿no? Y además el otro día escuchaba yo a un general en televisión que decía, la Armada somos nosotros, que después hay por ahí otras cosas que se llaman de otra manera, pero la Armada es la Armada española, no hace falta decirle la española porque ya era la Armada, punto. Creo que en otros países recibe otros nombres, ¿no? A lo que son el ejército que en el mar, ¿no? Bueno, pues seguimos con preguntas, ¿os parece, Virginia? Tú que estás aquí, acércate a este micrófono y así no les quitamos a ellos el suyo. Y Virginia también tenía alguna pregunta. Cuéntanos. Buenos días. Mi pregunta era que si el ascenso a llegar al ejército de tierra y el ejército de aire donde os encontráis ha sido para vosotros muy difícil. Bueno, para mí no ha sido difícil. Yo procedo de familia militar, tenía vocación. Sí, es verdad que mi familia militar era del aire, yo me metí en tierra, no sé si me equivoqué o acerté. Yo creo que si volviera a repetir, volvería a ingresar en tierra, pero bueno, es lo que conozco, me gusta y lo haría otra vez. Os va a hablar mejor Marta de este tema porque ella, como es de las primeras mujeres que ingresaron en el ejército, pues ella ha tenido otro tipo de vicisitudes en este aspecto. Que eso fue un logro, Eso, era aquello todo de hombres y irrumpir ahí no tuvo que ser fácil. Bueno, yo ingresé, va a hacer ahora 33 años, ingresé en el 11 de diciembre de 1989 y fui una de las 4 primeras mujeres militares en España que ingresaban para hacer la carrera militar desde tropa. Entonces es verdad que en aquella época fue, digamos, un hito porque no había mujeres dentro de las Fuerzas Armadas. En el año 88 sí había ingresado una mujer con una ingeniería, pero digamos para hacer la carrera militar éramos las 4 primeras. Entonces, bueno, como ocurre en cualquier trabajo en donde se comienza de alguna manera, y en este caso éramos las mujeres las que comenzábamos en ese trabajo, pues al principio es un poco difícil porque digamos que el ejército tampoco estaba muy preparado inicialmente a nivel de infraestructuras, ni probablemente mentalizado, ¿no? Entonces, bueno, el principio es un poco complicado, pero yo, en mi experiencia personal, me siento afortunada porque poco a poco, aunque inicialmente no había legislación específica para las circunstancias que estaban viniendo, ¿no? de las problemáticas que podíamos tener las mujeres para conciliar nuestra vida familiar con la profesional, no había leyes que recogieran el tema de la maternidad, de la lactancia, de las exenciones de servicios por este tipo de causas. Entonces, claro, el principio fue un poco complicado, pero yo quiero decir que en mi caso particular, cuando no había esas leyes, conté con la buena voluntad de mis jefes para poder conciliar esa vida familiar y profesional, y realmente a nivel personal yo no he tenido ningún problema. Sí que es verdad que todas esas leyes tuvimos que, sobre todo las primeras, que poner sobre la mesa la problemática con la que nos estábamos encontrando, y a partir de ahí fue cuando ya se fueron creando todas esas leyes que hoy en día tenemos, y que creo que habrá casos determinados, pero a grandes rasgos podemos decir que tanto hombres como mujeres tenemos una responsabilidad igual, tenemos acceso a las mismas cosas, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y estamos amparados por unas leyes de igual manera. Entonces, creo que las mujeres hoy en día pueden realizar cualquier función exactamente igual que un hombre y estamos amparadas por las leyes. Así que me siento una privilegiada. No, y nosotros te agradecemos que tuvieras esa iniciativa y nos sentimos felices, tanto hombres como yo creo que mujeres se sienten felices de que irrumpierais ahí y que vuestra presencia diera pie a que tuviéramos y tengamos pues mujeres en el ejército que bueno, han alcanzado ya puestos importantes, interesantes, ¿no? En el mando, ¿no? Sí. Bueno, seguimos con más preguntas. A ver, de los que se quedaron así, recuerden ustedes como con la preguntita por no sé qué cosa. Venga, vamos con Raúl Miranda. Cuéntanos, Raúl.
Buenos días. Antes habéis comentado que para entrar en la Guardia Civil se pedía una nota de un 13,20 o algo así. Y yo querría saber si, por ejemplo, una persona que solo tiene la ESO o que, por ejemplo, hace bachillerato pero no tiene una nota tan alta, ¿qué posibilidades tiene de entrar en la Guardia Civil? Sí, como comentamos antes, pues eso es para entrar en oficiales, ¿vale? Que oficiales, cuando tú terminas segundo de bachillerato, haces la BAU, según la nota de corte, si tienes una nota buena, pues puedes acceder a oficiales tanto del Ejército del Aire, como de Tierra, como de la Armada, como de la Guardia Civil. Como os comenté antes, claro, la nota de la Guardia Civil es la más alta para entrar en oficiales, que es un 13.200, fue el año pasado, más o menos era este año parecido. Pero se puede ingresar de tropa, es decir, teniendo la ESO o bachillerato perfectamente, puedes entrar de tropa y cuando lleves 5 años en el Ejército puedes opositar a la Guardia Civil o a la Policía Nacional porque hay una serie de plazas restringidas para militares que quieren ingresar en esos cuerpos. Entonces, es una vía muy buena que utiliza mucha gente pues para, bueno, digamos, para tener más accesibilidad que pueden tener desde la calle directamente. Lo que tenemos es precisamente el himno de la Guardia Civil, que lo conocen muchos de ustedes, porque bueno, pues es quizás resulta curioso, ¿no? La posición de la Guardia Civil pertenece a los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, pero a la vez su régimen es un régimen, no sé si yo me equivoco, militar, ¿no? Bueno, sí, tiene un régimen militar y luego, de hecho, ellos dependen del Ministerio de Interior, o sea, tienen un régimen militar, pero la vida más, digamos, cotidiana es del Ministerio del Interior, ¿no? Prácticamente la que lleva un policía, la que lleva... O no. Sí, lo que pasa es que yo quería hacer un comentario a la pregunta del chaval, de Raúl, perdón. Lo de Sí, chaval te rejuvenecido. A la pregunta de Raúl. A nosotros también se nos olvida muchas veces los nombres. Quería hacer el comentario de que, claro, nosotros hemos explicado el acceso de oficiales, pero luego está lo que es la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil, creo que se llama así, que se puede uno presentar con menos estudios. No sé exactamente la titulación que les piden. Además, creo que está en estudio la titulación, creo que la van a cambiar o algo de conocimiento tengo de eso. Y se puede acceder por ahí. Es una pregunta que me la hacen mucho por esta zona, por lo que hablábamos antes de que aquí se desconoce más el tema del ejército. Sin embargo, la Guardia Civil la tenemos a pie de obra, como digo yo, ¿no? Entonces puedes acceder por la otra vía también, ¿vale? Y además que tenéis ahí en Mérida la suerte de tener pues sí, la academia, ¿no? de tráfico, ¿no? Que es algo que nos llena de orgullo, ¿no? Sí. Bueno, vamos con otra de las preguntas. Pablo Gómez, venga, ya que estamos por esta parte, cuéntanos un poquito cuál ha sido la duda que se te ha quedado a ti. Buenos días, yo la duda que tenía es, bueno, como he comentado antes en la charla, a mí me gustaría estudiar ADI. Sí. Y la duda que tenía es si ya cuando termine la carrera, finalmente decidiese por entrar al ejército, si estaría fijo en una sede aquí en España o me tendrían que mandar a otro país. Bueno, ahora mismo me imagino que tú lo que has escuchado el tema de las misiones, ¿no? O tal. Bueno, como he explicado antes, las misiones podemos ir encuadrados en diferentes organizaciones, ¿no? Con la OTAN, con Comunidad Económica Europea, con Naciones Unidas. Los militares, desde que juramos bandera, desde que somos, militares, ¿no? Estamos a disposición de lo que nos diga el gobierno, o sea que si sale una misión nueva por el problema que sea, tenemos que ir y ya está. Obligado. A mí me hicieron una pregunta en un centro en Badajoz que me decía un chaval que si no quería ir de maniobra, no quería ir de misiones, yo le decía, bueno, eso es como si un profesor no quería dar clase, ¿no? Todos los trabajos son iguales. Lo que sí está claro que nosotros somos militares las 24 horas del día, entonces no ponemos ni tenemos que poner inconveniente a asistir a lo que se nos ordene, ¿vale? ¿Te he contestado la pregunta o me he ido por los cerros de Úbeda? No, está muy claro.
No sé, Celia, bueno, estas son las preguntas que más tenían ellos preocupación por hacer, pero no sé si hay alguna cosita más que vosotros, que habéis estado en la conferencia, en la charla que les habéis dado a los alumnos tanto de primero de bachillerato como de cuarto, ¿no? Creo que han sido también, ¿no? Algún grupo de cuarto, sí. Y algunos alumnos que de tercero estaban interesados también en la carrera militar y en las fases de acceso que tiene para pertenecer al Ejército de España. Bueno, pues no sé si hay alguna cosita que queráis decir. A mí solamente me queda, pues lógicamente, agradecer su visita aquí a nuestro centro, agradecer que hayan sido tan claros, tan directos, con esa motivación con la que se le ve claramente que es vocación la que ustedes sienten por su trabajo. Agradecida por los alumnos que han mostrado también mucho interés en la misma. Y bueno, pues aquí tienen un centro donde poder acudir. Estaremos en contacto para algún alumnado que pueda estar interesado en ello. Y creo que ha quedado más o menos claro todas las preguntas, todas las dudas, todos los intereses de nuestro alumnado. Qué estupendo recibir, por ejemplo, la cartelería de las Fuerzas Armadas con todas las ofertas de promociones y accesos. Totalmente. Y todo esto para además, que lo podamos hacer perfectamente, eso es, perfectamente editado. Nos han dejado aquí su guía perfectamente, porque ya comentábamos al comienzo, pues que es un mundo muy, muy amplio, muy desconocido, muchísimas vías de acceso y creo que esta mañana nos ha quedado todo un poco más claro, ¿de acuerdo? Pues por mi parte solamente darle las gracias y bueno, pues despedir aquí el programa. Bueno, pues no sé, comandante Borrallo, lo que usted nos quiera contar para despedirse. Bueno, yo solamente también agradecerle al centro el trato recibido. Ya no les quiero quitar su mérito porque lo tienen, pero en estas cosas me gusta ser claro, ¿no? Y es verdad que lo que he dicho antes, en todos los centros, tanto por parte del alumnado como por parte del personal docente, el trato es impresionante, lo puedo decir porque es así. Agradecer también a David, un reservista que tenemos allí, que es el que se preocupó de hacer la guía. Como él es profesor, le dijimos algo que los profesores lo asimilen. Lo entiendan y se emocionen. Lo hizo, nosotros le corrigíamos las cosillas, claro, que él militarmente no entendía. Yo no voy a decir si la guía está, no me gusta decir cómo está, porque no debería decirlo. Y por lo demás, bueno, muchas gracias por habernos acogido aquí. También quiero decirles que allí en Badajoz, en la subdelegación de defensa, en el área de reclutamiento en concreto, les puedo decir que tienen su casa, allí cerramos al mediodía y se quedan encerrados, pero sí decirles que bueno, que para cualquier duda, cualquier cosa, tanto de esto como cualquier cosa que necesiten, allí estamos. Yo sé que no van a tener problemas porque gracias a Dios somos un equipo que trabajamos a gusto, estamos bien. Tengo unos subordinados muy buenos, también voy a aprovechar para decirlo. Y bueno, lo digo yo y lo digo también en nombre de mi jefe, ¿no? Entonces, allí estamos para lo que necesiten. Muchas gracias. Subteniente Marta Méndez, a ver esa palabra para decir adiós. Pues lo único que me gustaría decir es que animo a todos los chicos y las chicas que estáis en este instituto, sobre todo a que estudiéis, porque independientemente de que vuestro camino sea dentro de las Fuerzas Armadas o no, creo que el camino es estudiar, porque cada vez se requiere un nivel más alto en todo. Entonces os animo a estudiar para que al final encontréis lo que más os gusta, sea esto o sea otra cosa, pero que estudiéis, que es muy importante. Que es lo más importante. Muchas gracias. Pues agradecemos desde aquí a quienes hoy han compartido esta mesa de un interés impresionante por las Fuerzas Armadas y el conocimiento para poder pues acceder a ellas y también un poco para conocer toda esa escala que hay de trabajo y de vocación ahí, ¿no? Pues le agradecemos a la subteniente Marta Méndez del Ejército del Aire su presencia, al comandante Borrallo del Ejército de Tierra. Ellos
ellos están en la subdelegación de defensa de Badajoz y allí ya saben que tienen el área de reclutamiento, con lo cual pueden ponerse en contacto cualquiera de vosotros. También los padres podréis llamar para ver cómo, oye, pues un hijo que se ha interesado y dice, mira, pues le tengo que informar a mi hijo, pues no pasa nada, se informa. Y a los protagonistas de esta historia, porque al fin y al cabo ellos son los que tienen la vida en sus manos y pueden elegir y pueden pensar que un día su vocación se va a desarrollar por ahí y que quieren irse al ejército. Pues a Pablo Gómez, gracias Pablo, Raúl Miranda, gracias Raúl, Virginia Gómez, Virginia, muchísimas gracias, esta vez no me equivoco en tu nombre, y a Inés María también muchísimas gracias, y Carmen Martín, gracias Carmen. Y por supuesto, Celia Méndez, muchísimas gracias por este trabajo que has realizado, el poder acercarnos también las Fuerzas Armadas al Centro Bartolomé José Gallardo. Gracias a todos por estar atentos a este programa de Radio Edu Campanario, un placer de que también les acompañó en este control y registro de sonido Adolfo Sánchez. Un besote gordo, nos vemos aquí en la radio educativa, Radio Edu Campanario.